Lucas y les voy a presentar el grupo número 5, el cual es la startup Social Technology y desarrolló la app Urrooms. Eh, Nuestros integrantes son Lucía Eliaga, Anthony Ábalos, Luis Trujillo, Yamata Cortega y yo que les estoy hablando, Luis Yancas. Primero les voy a hablar lo que es el propósito y el alcance que tiene esta aplicación. ¿Ya? Primero vemos la problemática que hay en el Perú, que es que las universidades no tienen mucho alojamiento para sus estudiantes, ¿no? Para que estos se encuentren cerca de sus instituciones. Es por ello que nuestro propósito es facilitar la búsqueda de alquileres cerca de las universidades de los estudiantes y el alcance por ahora va a ser todo Lima metropolitana. Y mientras más vaya creciendo la aplicación se va a ir ampliando a más lugares. Ahora vamos con lo que es nuestros objetivos. Tenemos un objetivo que es en general, que es mejorar en gran parte la satisfacción de los jóvenes estudiantes al encontrar un lugar donde alojarse y a un precio accesible cerca de sus instituciones educativas. Ese es nuestro objetivo general. Ahora, tenemos más objetivos que son específicos, que uno, por ejemplo, sería el ahorro de dinero a la hora de transportarse o el uso del tiempo que se demora uno en transportarse de su hogar a la universidad lo utilicen en otras cosas más productivas, etcétera. Vamos a pasar con lo que es fuera de alcance. ¿Sí? Lo que tenemos es, fue fuera de nuestro alcance desarrollar el 100% de la codificación del Reset API y también desarrollar en el framework Node.js. ¿Sí? Ahora pasamos con mi compañero. Bien, continuamos con los principales riesgos. Bueno, uno de los riesgos principales fue la falta de experiencia previa del equipo aplicando el Domain Drive Design. También la mayoría del equipo tampoco cuenta con experiencia previa programando en Java, por lo cual, para el desarrollo de este proyecto fue necesario que los integrantes aprendieran a usarlo en un periodo corto de tiempo. Además, el equipo no tenía experiencia previa programando en Spring Boot y también la mayoría del equipo no contaba con una experiencia trabajando en base de datos. Bien, ahora pasamos a nuestras principales restricciones. Bueno, la base de datos que usamos es MySQL, la versión 8.0, también el sistema operativo Windows, con el framework Spring Boot, además utilizando el lenguaje Java y bajo el enfoque Domain Drive Design, o más conocido como el DDD. Y también el ORM, Hibernate ORM y el API Docs, Swagger View. Pasamos al alcance que tuvimos. Bueno, se estima poder brindar el servicio a gran parte de la ciudad de Lima, con un mayor enfoque en zonas o distritos donde se encuentren universidades y o instituciones de estudios superiores. El público objetivo son personas mayores de edad que se encuentran estudiando una carrera técnica, pregrado o posgrado. Bien, ahora pasamos a nuestros supuestos. Bueno, tanto como los lenguajes, frameworks y demás modelos utilizados, así como también las herramientas utilizadas, fueron establecidas desde un principio para el desarrollo de la API, por lo que la continuación del proyecto por otro equipo de desarrollo será siguiendo el mismo diseño y las mismas herramientas para mantener el orden establecido. También al inicio de la construcción de la API fue partiendo del supuesto de que tendremos a disposición los servicios externos como la localización en el mapa del usuario, servicios de Reniegue y Sonar, entre otros. Bien, ahora le doy pase a mi siguiente compañero. Referente a lo del event storming, tenemos lo que es el search context, ¿sí? Hemos hecho lo que serían todos los pasos para llegar a este punto y lo que tenemos es lo siguiente, tenemos una orden que es la pantalla de búsqueda donde el estudiante aplica los filtros de precio. El filtro de precio es seleccionado y aparece nuestro primer pain point que es cómo comprar los inmuebles. Bueno, se puede también con el precio mínimo ingresado o el precio máximo ingresado, ¿no? Dependiendo de los filtros. Los filtros de precios son aplicados y puede también eliminarse, ¿no? Y aparece una política que es el término de búsqueda debe tener mínimo 3 letras, ¿no? Siguiendo con la próxima acción seguiría pantalla de búsqueda en la cual se puede aplicar filtros de la calificación. Eso lo puede hacer el estudiante. El filtro de calificación se selecciona, la calificación es ingresada, eh, el filtro de calificación es aplicado y el filtro de calificación puede ser eliminado. Tenemos el siguiente que también es en la pantalla de búsqueda, el cual lo realiza el estudiante, en la cual se realiza una búsqueda y aparece el primer pain point que es cómo ingresar la ubicación. Bueno, una vez que se solucione eso, la ubicación es ingresada, la búsqueda es iniciada y viene nuestro siguiente comando que es buscar ubicaciones. ¿En dónde va a ser? En Google Maps.
y aparece una política que dice la ubicación de búsqueda debe ser solo en Lima Metropolitana. La búsqueda es realizada y puede encontrarse o no encontrarse. Si se encuentra, aparece otra política y lo que sigue es buscar inmuebles cercanos. Los inmuebles son buscados y pueden ser encontrados o no encontrados. Pasando a lo que es el rental context, tenemos lo que es la publicación del inmueble. Eso lo hace el estudiante, solicita arrendamiento, ¿no? Y aparece el primer point, que es cómo se firmará el contrato. Una vez que se solucione eso, la orden de arrendamiento es generada, el contrato es firmado por el estudiante y aparece una política, que es una vez que se firma el contrato se procede al pago. Se realiza el pago y la orden puede ser aprobada como no aprobada, ¿no? Y en ambos casos tiene su consciente que cuando es aprobado el inmueble es alquilado y cuando no es aprobado el inmueble no es alquilado. Lo doy paso a mi compañero. A continuación vamos a ver los Domain Flow Messages de acuerdo a los escenarios. Tenemos el escenario en el que el arrendador agrega un inmueble nuevo. Para esto se genera un comando desde el bounded context de accounts o cuentas, que es agregar inmueble. Debido a que tenemos la política de que todos los inmuebles deben pasar por un filtro de seguridad o de verificación, entonces se envía también un comando de verificar datos de inmueble, en este caso al sistema externo, que es un ARP, y si los datos son verificados correctamente, se genera el evento de solicitud de verificación de inmueble aprobado. Luego, el contexto de seguridad se genera otro evento que es inmueble verificado. Y el usuario, en este caso el arrendador, puede proceder a hacer una publicación. Para el siguiente escenario, que es el estudiante arrendador se registra en la plataforma, tenemos que primero se genera el comando de registrar usuario en el context de accounts o cuentas. Luego se genera el evento de usuario registrado y también tenemos la política de que todo usuario registrado debe pasar por una verificación de seguridad, por lo cual se va a generar el comando de verificar identidad del usuario, que eso va a ser realizado por el sistema externo de RENIEC. Si los datos son verificados adecuadamente, entonces se genera el evento de solicitud de verificación aprobada y luego de usuario verificado. Ahora doy paso a mi siguiente compañero para explicar los Bounded Context Canvas. Ok, prosiguiendo con la explicación. El primer bond de context canvas que se tiene es el search context, cuya descripción es que se encarga de gestionar los algoritmos y servicios de búsqueda, y también el consumo de APIs externos. El inbound communication está comenzado por el query de mostrar la pantalla de búsqueda, el cual prosigue por un comando de cargar los filtros y el mapa, y finalmente con un evento que sería los filtros disponibles mostrados. El Strategic Classification, el domain de este tipo de canvas sería core. ¿Por qué core? Porque consideramos el más importante para esta aplicación. El business model es de tipo engagement y su evolution de tipo product. El ubico lenguaje sería el search, cuyo significado sería busca y aplica filtros para búsqueda. Los business decisions sería el término de búsqueda debe tener mínimo 3 letras y la ubicación de búsqueda debe ser todo metropolitano. Los domain roles que se tienen son tipo de search context. Y finalmente el outbound communication, el cual sería realizar la búsqueda, el comando enviar solicitud a tu servicio de búsqueda, y finalmente el evento sería búsqueda realizada con el algoritmo adecuado. Para el siguiente point de context canvas, que sería de rental context, la descripción de este sería que se encarga de gestión de rentas de los inmuebles. Su clasificación estratégica sería el domain core, el business model engagement y evolution custom build, y los domain roles rental context. Para este caso tenemos dos inbound communication. Uno que comienza por el query de revisar los datos de ambos usuarios, generar un contrato que indica todos los datos del inmueble y finalmente termina con el evento de contrato presentado a ambos usuarios. Además, el siguiente query sería revisar el estado de alquiler, pasa por el comando de verificar la fecha límite de pago y termina con el evento de notificación indicando pagos faltantes mostrados. En Ubicus Language, para este caso se han identificado dos, el cual es renta de estatus. Sería el estado de la renta, si está concluida, completa o incompleta, etc. Y renta de conto, cuando se crea, verifica y ejecuta el comando. Los mini decisions identificados son tres. Aceptados términos de contrato cuando se realiza el pago, mejor dicho, tiene que estar realizado el pago.
y una vez que se firme el contrato se procede al pago. Finalmente, el outbound communication que se tiene sería mediante el cual de ingresar al estatus del inmueble, pasa por el comando de consulta del estado del inmueble alquilado y termina con el evento con los datos pendientes presentados. A continuación del pase con mi siguiente compañero. Bien, ahora pasando a los diagramas de contexto. Bueno, primero presentamos a los tres usuarios, tanto el estudiante, el arrendador y el administrador. Bueno, el estudiante es una persona que busca alquilar un inmueble cerca del centro educativo. El arrendador es una persona que pone en alquiler su inmueble y el administrador es la persona que va a administrar el sistema. Todos ellos se conectan a URooms, que es el software que permite a los estudiantes encontrar inmuebles cerca de sus universidades. Y este a su vez se conecta con sistemas externos para ayudarse. Tanto tenemos a la RENIEC, a la SUNARP, al Email System, al Payment Gateway, a Google Ads y a Google Maps, cada uno encargado de una función. Bien, ahora pasando a los diagramas de contenedores. Primero, vemos que los usuarios se conectan ahora a la web app y móvil app respectivamente, mientras que la web app y móvil app se conectan al API REST, ya sea por JSON o por HTTPS. La API REST es el encargado de proveer los servicios a la lógica de negocio vía JSON. Y la API REST se comunica con todos los bonding contexts que tenemos, desde el Security Context, Account Context, Messaging Context, Publication Context, Rental Context, Search Context, Payment Context y Advertising Context. Todos los bonding contexts que tenemos se van a comunicar con el database y van a hacer uso de sistemas externos. Por ejemplo, el Security Context va a hacer uso del RENIEC para verificar, para validar los datos personales de nuestros usuarios. Va a hacer uso del SUNARP para validar las propiedades de nuestros usuarios y el Email System. Por ejemplo, para la gestión de Account Context, bueno, se va a hacer uso del Email System. Del Search Context hará uso del sistema externo de Google Maps. El Payment Context hará uso del Payment Gateway y el Advertising Context hará uso de Google Ads. Bien, ahora pasando a los bonding context, donde explicaré más a detalle los contexts a los cuales los 8 contexts que tenemos en el sistema de URooms. Bueno, el primero es el Advertising Context, que es un bonding context que se va a encargar de gestionar la publicidad y anuncios dentro de esta aplicación. El Search Context va a ser un bonding context que se va a encargar de realizar las búsquedas en URooms. Bueno, el Account Context se va a hacer el bonding context que se va a encargar de gestionar las suscripciones y usuarios dentro de la aplicación. El Security Context va a ser el bonding context que se va a encargar de validar los datos de los usuarios e inmuebles. El Messaging Context va a ser el encargado de gestionar la mensajería entre los usuarios arrendadores y los estudiantes. El Payment Context va a ser el encargado de procesar los pagos de alquiler. El Rental Context se va a encargar de realizar las órdenes de arrendamiento. El Publication Context se va a encargar de la gestión de publicaciones. Ahora vamos a detallar un poquito más acerca de los diagramas de componentes y diagramas de clases de cada bonding context. Para eso daré paso a Lucía. El primer context del que vamos a hablar es el Search Context. Vemos aquí el diagrama de componentes. Tenemos a lo que es la API REST, que se va a comunicar con el Search Controller. Este a su vez se comunica con el Application Service, que es el que provee métodos para poder buscar los inmuebles en alquiler. Como observamos, existen dos repositorios, que uno es el repositorio Property de propiedades, que tiene la información de los inmuebles, y el otro es el repositorio Location, que contiene las ubicaciones de estos inmuebles. Este context se va a comunicar, como ya mencionaba mi compañero, con Google Maps, que es el sistema para que el usuario pueda visualizar las ubicaciones de los inmuebles en el mapa, y también con la base de datos. Luego vamos a ver el diagrama de clases de este context. Aquí tenemos dos aggregates. El primero de ellos es el Search Aggregate, que contiene a la entidad Search como root o raíz. Esta a su vez se relaciona con lo que es el Search Request, la solicitud de búsqueda, y con el Search Type, donde hemos utilizado un patrón strategy para definir cuál es el tipo de búsqueda que se va a realizar. Si es de acuerdo al filtro de precio, si va a haber un filtro de puntaje o por ubicación. Luego tenemos a lo que es el aggregate de ítems,
que son los, digamos, ítems que se van a buscar. Por ejemplo, tenemos casas, lo que es el departamento o simplemente una habitación. Vemos aquí a los value objects, que son el type, también el ID, y vemos de que estos dos aggregates se comunican de acuerdo al ID. En el siguiente context vamos a ver el security context. Vemos el diagrama de componentes, es bastante similar a lo que es el search context, ya que también va a contar con un controller, con un application service. Y aquí vamos a ver 3 repositorios, a diferencia del anterior. El primero es el repositorio property, que contiene la información de los inmuebles. Eso de aquí se va a conectar con lo que es el sistema externo de RENIEC. Tenemos el User Mail Repository, que contiene los correos electrónicos de los usuarios. Esto se va a conectar con lo que es Sunar. Y el User ID Repository, que se conecta con el sistema de email para poder enviar correos electrónicos a los usuarios para poder verificar la cuenta o ya sea por el cambio de contraseña. Luego vamos a ver el diagrama de clases de este context. Aquí vamos a tener 3 aggregates, el Identity Verification Aggregate, el Property Verification Aggregate y el Email Verification Aggregate. Como ya mencionábamos, este context se encarga de hacer todas las verificaciones, en este caso de la identidad de los usuarios, de las direcciones, por ejemplo, de las propiedades, y la verificación del email. Dentro del Identity Verification Aggregate tenemos al root, que es Identity Verification. Para el Property Verification, su root vendría a ser también Property Verification. Igualmente para lo que es el Email Verification Aggregate, su root sería Email Verification. Y hemos elaborado esto siguiendo un patrón facade para ocultar básicamente al usuario la complejidad de este diagrama o de estas clases. Ahora vamos a ver el Payment Context con mi siguiente compañero. Bien, ahora pasando al Payment Context, lo primero, la API REST se comunicará con el Payment Controller, la REST API de Endpoints, y a su vez se conectará con el Payment Application, el cual se va a encargar de proveer los métodos para realizar pagos, que a su vez estará conectado con el Domain Layer. Y este también a su vez estará conectado con el Payment Repository, que se encarga de la información de pago. El Payment Repository hará uso del sistema software externo Payment Gateway y se conectará con el database. Bien, ahora continuando con el diagrama de clases del Payment Context, vemos que poseemos 2 aggregates, tanto el Transaction Aggregate como el Payment Method Aggregate. En el Transaction Aggregate tenemos el root transaction con el Value Object ID y su status, que se van a conectar, el ID se va a conectar con el Payment, que el Payment a su vez se conectará con el Payment Method, que va a ser la raíz del Payment Method Aggregate. El Payment Method Aggregate va a tener el Credit Card Payment, el Debit Card Payment, el PayPal Payment y el Pago Efectivo Payment, que utilizamos aquí un patrón estrategia. Y bueno, esto nos va a servir para el método de pago, como dice Payment Method Aggregate. Bien, ahora pasando con el Advertising Context, en el diagrama de componentes podemos ver que tiene una estructura muy similar a la anterior, porque el API REST se conecta con el Advertising Controller, el Advertising Controller se conecta con el Advertising Application Service, y este a su vez se conecta con el Domain Layer y con el Advertising Repository. Y finalmente el Advertising Repository se conecta con el database. Bien, ahora pasando con el diagrama de clases del Advertising Context, poseen 2 aggregates, el Advertising Request Aggregate y el Ad Aggregate. El Advertising Request Aggregate, bueno, principalmente se encarga de dar una orden de anuncio, por eso es que es un Advertising Request, tiene su Advertising ID, que es su Value Object, una Advertising Order y una Enumeration, que es Ad Request Status, que al final el Advertising ID se conecta con Advertising, que va a ser una lista de anuncios. Ahora, en el Ad Aggregate tenemos el root Ad con su Value Object Ad ID y su Advertising Period, que es un Value Object. También a su vez tenemos un Value Object que es su status y este tiene su enumeration que es Add Status. A su vez están conectados tanto con el Personalized AD y con su Generic Ad, que son literalmente anuncios personalizados y anuncios genéricos. Ambos son entidades y están conectadas y está conectado todo el Ad Aggregate con el Advertising. Bien, ahora doy paso a mi compañero con A Code Context. Ya, viendo
que la web application y el mobile application están dando un request a lo que es la API. La API está conectada con lo que es el account controller, esta está conectada con el domain layer y a su vez está conectada con lo que es el account application service, ¿sí? Que es la que provee métodos para gestionar las cuentas del usuario. Este está conectado con el user repository y este está conectado con el sistema externo de email system y además está conectado con lo que es la database o la base de datos. Ahora pasando con lo que es el diagrama de clases, vemos que tenemos dos aggregates, lo que sería user aggregate y property aggregate. Bueno, en este diagrama vemos que hemos utilizado diferentes patrones como el decorate, como el factory method, entre otros. Pasando a lo que es el message context, tenemos que lo mismo, ¿no? El web application y el mobile application hacen un request a lo que es la API. La API está conectada con lo que es el messaging controller. El messaging controller está conectado con lo que es el messaging application service, que esta provee métodos para realizar publicaciones. Esta está conectada con el domain layer y también a su vez con el repositorio de messaging. Es el que provee información de los mensajes enviados entre usuarios. Y este está conectado con la base de datos. Viendo lo que es su diagrama de clases, tenemos tenemos dos aggregates, que sería el chat aggregate y el appointment aggregate. En el chat aggregate hemos hecho uso del patrón decorate o decorador y tenemos sus tablas concretas, ¿no? En este caso, en el chat aggregate, el root es el chat y tiene sus diferentes value objects, así como sus entities, ¿no? Y por parte de Appoint Aggregate tenemos que el root se llama Appointment y tiene su value object y su clase notificación. De ahí pasa a mi compañero. Bien, ahora continuamos con el Publication Context. Bueno, como vemos, la estructura es muy similar a las anteriores contents que hemos explicado a mis compañeros. Como verán, la web application o mobile application hacen un request al API REST mediante JSON o HTTP. Y bueno, este se comunica con el Publication Controller, el cual contiene todos los endpoints, y este se comunica con el Application Service, el cual provee todos los métodos para realizar publicaciones. Eso también contiene un domain layer y además vemos que se comunican con los repositorios. Un primer repository que es el Publication, el cual contiene toda la información de las publicaciones realizadas por los entrenadores. Y también el Review Repository, el cual contiene todas las reseñas de los inmuebles realizados por los estudiantes. Vemos que esto sigue el patrón repository y que además está conectada con la base de datos. Ahora continuamos con la explicación del diagrama de clases de Publication Context. Como vemos, tenemos el Review Aggregate y Post Aggregate. Además, contiene el Post Aggregate, fue creado mediante el patrón Builder, el cual contiene sus value object Post ID, tiene una entity Post Rating y una entity Post Comment. Vemos que este diagrama de clases, tanto el Review Aggregate como el Post Aggregate, están enlazados mediante ID. Ahora pasamos con la explicación del Rental Context, el cual también contiene la misma estructura que los anteriores contexts. Vemos que el Web Application y Mobile Application hace un request vía JSON o HTTP al API REST y este se conecta al Rental Control, el cual contiene todos los endpoints y además está enlazado al Service, el cual provee todos los métodos para arrendar inmuebles. Además, este Rental Application Service tiene dos repositorios, está enlazado a dos repositorios. El primer repository es el Rental Order, el cual contiene todas las órdenes de arrendamiento, y el Rental Contract, el cual contiene todos los contratos de arrendamiento. Vemos que todo esto está enlazado a nuestra database. Ahora pasamos con la explicación del diagrama de clases de Rental Context. Como vemos, tenemos el Rental Request Aggregate, el cual contiene todos sus value objects como Rental Period, ID, tenemos un Entity Rental Contract y un Entity Rental Order, y además su Root Rental Request. Ahora le doy pase a mi compañero Lucía con la explicación del landing page. A continuación tenemos el landing page. Como se puede observar, hemos utilizado algunos colores llamativos y contrastan entre sí para nuestros usuarios objetivos, que vendrían a ser principalmente los estudiantes que van a alquilar los inmuebles. Hemos utilizado el patrón de diseño web en Z para llamar la atención hacia los botones de acción que vendrían a ser empieza a usar Your Rooms y los botones de descarga. Tenemos las siguientes secciones. Primero, acerca de, que es una sección en la que se muestra para qué sirve la aplicación y a quién está dirigida principalmente.
tenemos también la sección de contacto, que es la sección en la que los usuarios pueden escribir al equipo de soporte de YouRooms. Y si deslizamos, tenemos el footer de la página donde encontramos los enlaces a las secciones importantes, que es el mapa de sitio, enlaces hacia las redes sociales, una sección de ayuda y también los botones de descarga. Bien, continuando con la aplicación del API, en este caso voy a pasar a explicar el código que tenemos. En este caso vamos a decidir trabajarlo con Spring Boot y hemos trabajado con los principales monocotes que es de Publication y el de Users. Bien, como se puede observar, hemos utilizado la arquitectura de DDD, por el cual está compuesto por capas: Application, Domain, Infrastructure Persistence, Interface y también para Users. Eh, en el body coste publication tenemos las siguientes entidades, el cual es post y review. Para el post tenemos los siguientes atributos, que es el ID, el título, descripción, una calificación promedio, el precio por mes. Y también tenemos algunos value objects. En este caso tenemos el value object de address value, que está compuesto por un distrito, su calle, departamento y el código postal. Y eso acá se indica con la notación embedded. También otras propiedades como si está disponible y el tipo de propiedad. Para el review tenemos también estos siguientes atributos: ID, score y comment. Y también otros atributos que son de tipo relación, ¿no? Para, para el bound context de user tenemos tres entidades. En este caso estamos usando el Singleton Inheritance, el cual la clase principal sea user y a partir de esta se extiende, ¿no? Para la clase de user también tenemos algunos value obvios, que en este caso sería el email, que está compuesto por un único value que sería el email. Personal info, que está compuesto por first name, surname y birthdate. Y también el DNI, que también tiene un único valor, que sea este de acá. Y los demás atributos como password, número de teléfono, entre otros. Y a partir de acá es donde se da esta parte de acá. El owner, por ejemplo, también tiene sus respectivos atributos, en el caso los posts, mediante una referencia a one to many. Y también el student, que también tiene otro value que sería el institution value, que sea para indicar la institución donde está el estudiante, ¿no? En este caso sería el nombre y el tipo. Y el tipo básicamente es un enumerado si es una universidad o un instituto. También tenemos algunos comandos que hemos implementado, que están en la capa de applications, message, commands y queries. Bueno, los comandos tenemos cuando se registra un arrendador. Estos son la clase con sus respectivos atributos. Cuando se registra un estudiante. Y las queries que tenemos es para obtener todos los arrendadores, obtener todos los estudiantes y obtener un arrendador por su ID. Y con sus respectivos handles acá en esta capa, ¿no? También los DTOs, Request y Response, para las respuestas. Y también algunos arrays que en este caso hemos considerado los enumerados, que es de gender y títulos de type. Los eventos tenemos cuando se registra un arrendador y cuando se registra un estudiante. Y eso se está manejando mediante esta capa de acá, Notifications, ya que está todos los handlers. Por ejemplo, para el Owner Register, que es esta acá, Owner Register Handler, se lanza un mensaje a consola diciendo que se está reaccionando a ese evento. Y también con los demás, ¿no? De igual forma tenemos así acá unos comandos y queries para el contexto de Publications, que se encuentra aquí, Message Commands, y cuando se crea el post y cuando se escribe una reseña. Las queries también, obtener todos los posts, obtener post por ID, obtener el post por el ID del arrendador y por las reseñas por los estudiantes, ¿no? Bien, una vez aplicado esta parte de la arquitectura, me gustaría hacer una pequeña demostración. Y acá se está compilando y ya va a empezar a iniciar. Bien, ahí ya inició y nos vamos al Swagger.
También hemos implementado la documentación y acá hemos puesto unas descripciones, por ejemplo, para student, para esa entidad. Tenemos dos métodos, uno para create y list. El create sería para crear un nuevo estudiante, registrarlo, y el list es para listar todos los registrados. Por ejemplo, vamos a ver qué estudiantes estamos registrados en tryout, execute, y acá nos sale, ¿no? Solamente tenemos a Juan y es el único. Vamos a crear otro estudiante y ya acá le pasamos la información. Y acá se puede ver notoriamente los valores y cómo están funcionando, ¿no? Por ejemplo, el personal info, acá que contiene sus atributos. En este caso voy a poner mi nombre. Bueno, mi segundo nombre. Piero Ortega. Una fecha de nacimiento cualquiera. Eso de ahí se borra. Un nombre de usuario. Un email. Un DNI. El password. Un número de teléfono de ejemplo. Nuestro género, que sea mail en este caso. Y instituto, o institution UPC. Y es de tipo university. Execute. Y acá me sale el mensaje, la respuesta que el estudiante ha sido creado correctamente. Entonces, si ha sido creado, debe poder listarlo. Otra vez execute. Acá me debe salir dos. Uno es Juan y acá el otro está Piero. Entonces, ese sería la demostración para student. También tenemos para review. En este caso ya tengo con un comentario creado. Vamos a crear un nuevo comentario. Que para eso necesito el ID. En este caso, voy a trabajar con mi ID que sea 5, el que acabo de crear. Entonces voy a crear para el post número 2 y el student sea 5, a su ID. Agradable lugar. Y esto será una calculación a base de estrellas, ¿no? 5 estrellas, por ejemplo. De execute, me dice reseña creada correctamente para el post 2. Pero antes de ver si está listado, vamos a ver si se ha reaccionado a los eventos. Y acá, como se puede ver en consola, dice reaccionado a evento, review created. Y acá sale información sobre la clase. También acá más arriba, reaccionando al evento student registered. Y acá también nos sale la información de esa clase. Y eso sería por los datos que tenemos. Entonces ya hemos creado una reseña. Y acá puedo ver también las reseñas que he creado, por ejemplo, el usuario 5. Bueno, en este caso este método falta todavía implementarlo. Sin embargo, sí está funcional, puesto que en la base de datos ya lo tenemos acá registrado. Damos a reviews y acá se puede ver que se ha insertado. Y acá con su respectivo post ID y su student ID. También tenemos para el post, para crear una nueva publicación, obtener la lista, un detalle por su ID y también un detalle por el arrendador. En este caso, solamente para fines prácticos vamos a listarlo en tryout, execute y acá sale. Tenemos en total creado dos. Este de acá, con información de ejemplo, y este de acá. Y finalmente tenemos la capa de arrendadores. También vamos a listarlo en tryout, execute. Y acá sale todos los arrendadores que tenemos registrados. Y también podemos obtener su detalle. Por ejemplo, pongo número 2, execute. Y aquí está, me sale todo su detalle. Su género, número de teléfono, nombre, email. Y bien, eso sería todo por la parte del API y la documentación. Y bueno, le doy paso al siguiente compañero. Bien, ahora continuamos con las conclusiones de nuestro proyecto. Bueno, se concluyó que los diagramas C4 en conjunto con los Honey Contents que se desarrollaron nos sirvieron para una correcta implementación de las funcionalidades y las relaciones entre las clases del sistema, esto permitiéndonos una mayor sinergia entre los patrones de software.
También se concluyó que gracias a los diagramas C4 se pudo diseñar correctamente el prototipo landing page y se pudo avanzar correctamente con el código del sistema. También se concluyó que gracias a la elaboración del Event Storming se pudo desarrollar una mejor estructura y organización de dominio en la API. Y por último, el apoyo del desarrollo de DD fue muy interesante y de mucha ayuda para la infraestructura que respalda nuestra app, ya que permitió identificar las entidades, servicios de dominio, agregación y objetos de valor. Bien, eso fue todo por nuestra presentación de hoy y muchas gracias.